Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Polvo al Veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la epidemia de silicosis acelerada en trabajadores que fabrican encimeras de piedra artificial y en cada episodio exploramos temas claves y cuestiones importantes sobre esta epidemia de salud ocupacional, así como las demandas y litigios que la acompañan. Hoy, en el episodio 10, instamos a la Junta de Normas de Calosha a adoptar la petición de la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental, o WOMA por sus siglas en inglés, para prohibir las losas de piedra artificial que contengan más del 1% de sílica cristalina, y también instamos al Congreso Federal a rechazar el proyecto de ley HR 5437 que se convertiría en un rescate para productores extranjeros de losas de piedra artificial. Así que comencemos hoy con un análisis de quiénes exactamente se oponen a la petición de WOMA y apoyan el proyecto de ley HR 5437 que se convertiría en un rescate para los productores extranjeros de losas de piedra artificial. La gran mayoría de los trabajadores que fabrican encimeras no pertenecen a ningún sindicato. Diversos grupos que se oponen a la petición de WOMA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina en California son los mismos grupos de presión de productores extranjeros de losas que están detrás del proyecto federal propuesto HR 5437, cuyo objetivo es rescatar a los productores extranjeros de losas de sílica cristalina, prohibiendo las demandas civiles por responsabilidad del producto en su contra por sus productos tóxicos de piedra artificial. Estos grupos de presión no representan los intereses de los trabajadores de fabricación en Estados Unidos. Estos grupos que se oponen a la petición de WOMA y apoyan el proyecto de ley 5437 afirman vagamente que representan a la industria de fabricación, pero absolutamente no es así. Son los portavoces de lengua afilada de los productores extranjeros de losas de piedra artificial y también, por supuesto, Cambria USA. El primer grupo de presión que se opone a WOMA y apoya el proyecto de ley HR 54 son los productores extranjeros de losas de piedra artificial. El 99% de losas tóxicas de piedra artificial con sílica cristalina se producen en empresas productoras extranjeras en 17 países: China, India, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Irán, Turquía, República Checa, Brasil, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Austria, Canadá e Israel, y luego son arrojadas aquí por distribuidores extranjeros, tras lo cual los talleres de fabricación en Estados Unidos deben prepararlas para su instalación como encimeras. Estos productores extranjeros ganan más de 25.000 millones de dólares al año, mientras jóvenes trabajadores de fabricación en Estados Unidos están muriendo. Solo hay un productor importante con sede en Estados Unidos, Cambria USA en Minnesota, y controla aproximadamente solo el 1% del mercado global. El siguiente grupo de presión que se opone a WOMA y apoya el proyecto de ley HR 5437 es la International Services Fabrication Association, o ISFA. ISFA se presenta como una asociación de fabricadores, pero según su propio sitio web no tiene ningún trabajador de fabricación entre sus miembros. Además, solo tiene 157 propietarios de talleres de fabricación como miembros, por lo general de talleres grandes. El resto de los miembros son en realidad productores y distribuidores extranjeros de losas artificiales con sílica cristalina, proveedores de equipos y, por supuesto, Cambria. El siguiente grupo de presión que se opone a WOMA y apoya el proyecto de ley HR 5437 es el Natural Stone Institute, o NSI, dirigido por Jim Heap. Según su sitio web, el engañosamente denominado Natural Stone Institute tiene alrededor de 2.000 miembros, pero solo alrededor de 800 son realmente propietarios de talleres de fabricación. Y para ser claros, son principalmente propietarios de talleres grandes, no los trabajadores reales de fabricación. Los otros 1.200 miembros del NSI son productores extranjeros de losas artificiales con sílica cristalina, Cambria y otras grandes empresas que se benefician de producir y suministrar piedra artificial con sílica cristalina. Además, el NSI ofrece un curso de capacitación gratuito para fabricadores que tergiversa la eficacia de los métodos con agua y otros controles al fabricar piedra artificial con sílica cristalina. El siguiente grupo de presión que se opone a WOMA y apoya el proyecto de ley HR 5437 es ATSA Worldwide. ATSA Worldwide es simplemente un grupo de presión para sus 10 productores extranjeros de losas de piedra artificial con sílica cristalina y para Cambria. El siguiente grupo de presión que se opone a WOMA y apoya el proyecto de ley HR 5437 es Cambria USA, dirigida por Margie Davis y con sede en Minnesota. Cambria es el único productor importante en Estados Unidos de piedra artificial con sílica cristalina. Sin embargo, a nivel global controla solamente el 1% del mercado. En respuesta a la prohibición australiana, la mayoría de productores extranjeros comenzaron también a producir un producto de losa no tóxico, de vidrio reciclado o de sílica amorfa.
Hasta ahora Cambria no lo ha hecho y presuntamente teme perder toda su participación en el mercado de California si se prohíben las losas de piedra artificial con sílica cristalina. Además, Cambria ha declarado a diversos medios que es propietaria de las minas de cuarzo y de las instalaciones de trituración de cuarzo que utiliza para producir las losas de piedra artificial con sílica cristalina. Además, Cambria afirma con seguridad que sus propios trabajadores en sus instalaciones de última generación en Minnesota no tienen silicosis. Sin embargo, los robots no contraen silicosis. En las instalaciones de producción de losas de Cambria y en sus limitadas instalaciones de fabricación de losas, las operaciones que generan polvo se realizan mediante máquinas robóticas en cámaras selladas, totalmente separadas de los pocos trabajadores humanos. Cambria sabe muy bien que la gran mayoría de los talleres de fabricación dentro de la red de distribución que ha creado para su producto no cuentan con los muchos millones de dólares necesarios para implementar ese nivel de automatización. Además, Cambria nunca ha presentado tomografías computarizadas de alta resolución que demostrarían de manera definitiva si alguno de sus trabajadores realmente tiene silicosis o no. Si bien Cambria sostiene que los controles de ingeniería pueden eliminar todo el polvo tóxico visible e invisible de la piedra artificial con sílica cristalina, innumerables estudios del NIOSH, SafeWork Australia y muchos otros demuestran que la afirmación de Cambria es falsa. El siguiente punto que hay que entender es que la adopción de la petición de WOMA y el rechazo del proyecto de ley HR 5437 no provocará ninguna pérdida de empleos. Ciertas organizaciones laborales creen erróneamente que si Cal OSHA adopta la petición de WOMA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina, ello conduciría a pérdidas de empleo. De manera similar, temen que si el Congreso rechaza el proyecto de ley HR 5437 podría resultar en pérdidas de empleo en Estados Unidos, pero de hecho ocurre todo lo contrario, dado que el 99% de las losas globales de piedra artificial con sílica cristalina se producen en países extranjeros como China e Irán, y solo el 1% se producen en Minnesota, incluso en el peor de los casos en que se perdieran empleos de producción de losas artificiales, como máximo el 1% estaría en Estados Unidos y en Minnesota, ya que el 99% se produce en países extranjeros. Además, la reacción del mercado australiano a la prohibición australiana demuestra que ni siquiera se perderán empleos extranjeros si se adopta la petición de WOMA y si se rechaza el proyecto de ley HR 5437. Con la excepción de Cambria, todos los principales productores de losas de piedra artificial con sílica cristalina simplemente ajustaron sus fórmulas para producir también losas no tóxicas de vidrio reciclado. Ahora, es lo único que venden en Australia y ya se vende en Estados Unidos junto con sus losas tóxicas de sílica cristalina, y los fabricantes australianos simplemente cambiaron a fabricar losas no tóxicas de vidrio reciclado. El consumidor australiano simplemente cambió a comprar losas no tóxicas de vidrio reciclado para sus encimeras de cocinas y baños. Los distintos gremios de la construcción en Australia no perdieron sus empleos, la construcción australiana no se desaceleró, no hubo ninguna pendiente resbaladiza de pérdida de empleos, ninguna, nadie, en ningún lugar de la cadena perdió su trabajo. En contraste, la propuesta alternativa de los productores extranjeros de losas de piedra artificial con sílica cristalina, la autorregulación o una mayor fiscalización de OSHA a los talleres de fabricación, solo podría funcionar si seres humanos fueran reemplazados por robots. Los trabajadores humanos con empleo pueden fabricar de manera segura losas de vidrio reciclado y losas de piedra natural, no losas de piedra artificial. Más de 100 estudios globales publicados y revisados por pares durante la última década demuestran que las losas de sílica cristalina no pueden fabricarse de manera segura por seres humanos. Por lo tanto, negar la petición de WOMA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina en California o aprobar el rescate federal del proyecto de ley HR 5437 para productores extranjeros en realidad conduciría a una pérdida gradual de empleos en Estados Unidos a medida que los fabricantes humanos sean reemplazados lentamente por robots, ya que esa es la única forma en que las losas de sílica cristalina pueden seguir fabricándose en Estados Unidos sin causar silicosis. Si queremos mantener empleados y con vida a los trabajadores de fabricación en Estados Unidos, la industria debe cambiar rápidamente a fabricar losas de vidrio reciclado y losas naturales, lo cual solo puede lograrse, como en Australia, mediante una prohibición de las losas de sílica cristalina, tal como lo propone WOMA. Y si se aprueba el rescate para producir estos productores extranjeros, denominado Proyecto de Ley HR 5437, los trabajadores de fabricación en Estados Unidos seguirán contrayendo una enfermedad mortal porque, sin demandas civiles por responsabilidad de un producto en su contra, los productores extranjeros de sílica cristalina no tendrán ningún incentivo para dejar de inundar a los trabajadores estadounidenses con un producto que es tóxico y mortal.
Ahora hablemos de los médicos y de los trabajadores reales de fabricación que apoyan la petición de WOMA y se oponen al proyecto de ley HR 5437. Aquí en Brighton Purcell LLP representamos aproximadamente a 500 trabajadores de fabricación en California y a casi 200 trabajadores de fabricación de otros 22 estados que hoy tienen silicosis y otras enfermedades relacionadas con la sílica. Estos 700 trabajadores de fabricación apoyan la petición de WOMA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina en California y se oponen al rescate proyecto de ley federal HR 5437 que operaría como un rescate para los productores extranjeros de losas que, en cambio, ya que prohibiría las demandas civiles por responsabilidad del producto en su contra. De igual forma, cientos de otros trabajadores de fabricación representados por algunos de nuestros colegas sienten lo mismo. No quieren que mueran más de sus hermanos, hijos y amigos como ellos están muriendo por la silicosis mortal causada por las losas de piedra artificial con sílica cristalina de productores extranjeros. 600 médicos de medicina ocupacional de WOMA que están en la primera línea tratando de abordar esta emergencia epidémica de trabajadores moribundos han presentado la petición a la Junta de Normas de Cal OSHA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina y también se oponen al proyecto de ley HR 5437 que resultaría ser un rescate para los productores extranjeros de estas losas de piedra artificial. El Departamento de Salud Público de Los Ángeles también está de acuerdo. El Departamento de Salud Pública de California también está de acuerdo. El personal médico de Cal OSHA está de acuerdo. Los médicos de medicina ocupacional de UCSF, UCLA, UCSD, UCI, Cedars-Sinai, USC, la Universidad de Chicago y tantos otros hospitales de todo el país están de acuerdo. Los médicos de todo el mundo que han estudiado y publicado sobre esta epidemia durante más de una década están de acuerdo. Todos los que realmente se preocupan por las vidas y los empleos de los trabajadores humanos en los Estados Unidos, en lugar de las ganancias de los 25.000 millones de dólares de los productores extranjeros de losas, están de acuerdo. ¿Y por qué? Porque la piedra artificial con sílica cristalina es un producto singular por su extrema toxicidad. Durante las muchas décadas en que solo se utilizaban las losas de piedra natural para fabricar estas encimeras, nunca se publicó en la literatura mundial revisada por pares un solo caso de un trabajador de fabricación de encimeras que desarrollara silicosis. Todo esto cambió cuando empresas extranjeras comenzaron a producir y a vender losas de piedra artificial con sílica cristalina. Esta epidemia empieza y termina con la piedra artificial de sílica cristalina. El problema es enteramente el producto, que es singularmente tóxico, y no el proceso de fabricación de encimeras. Antes de que la piedra artificial se hiciera popular en Estados Unidos, las encimeras se fabricaban principalmente de granito, que contiene solo 30% de sílica cristalina, y de mármol, que contiene apenas 3% de sílica cristalina, y la sílica en la piedra natural es de tamaño regular y no de tamaño nano. En contraste, la sílica de alto contenido de un slab que es 95% y además ultrafina de tamaño nano, con metales tóxicos, resinas que producen compuestos orgánicos volátiles, son los ingredientes utilizados para producir las losas de piedra artificial con sílica cristalina y por lo tanto esos mismos componentes que están presentes en el polvo tan tóxico que se libera posteriormente en la losa cuando se fabrica para convertirla en una cocina y un baño es lo que es tan peligroso. Numerosos estudios revisados por pares demuestran que los controles de ingeniería, principalmente el agua, la ventilación por extracción localizada y el equipo de protección de personal con mascarillas y respiradores que funcionan razonablemente bien al fabricar piedra natural y vidrio reciclado, no previenen la silicosis en trabajadores que fabrican piedra artificial con sílica cristalina. Contrariamente a la retórica sensacionalista de los productores de losas, una minoría muy pequeña de talleres de fabricación son los llamados talleres de corte en seco. La gran mayoría de los talleres en realidad usan máquinas de corte con agua y luego tiene distintos niveles de sofisticación para otras tareas como el esmerilado y el pulido. Sin embargo, innumerables trabajadores de fabricación, incluso los talleres de fabricación más sofisticados, siguen contrayendo silicosis porque ni siquiera los métodos más sofisticados son eficaces frente a la piedra artificial con sílica cristalina. Existe una evolución en esta epidemia mundial de piedra artificial. No es un problema nuevo. Más bien los productores extranjeros de losas de piedra artificial con sílica cristalina sabían que este era el desenlace inevitable. Mucho antes de que la piedra artificial se hiciera popular en los Estados Unidos, los productores extranjeros ya sabían que su producto de losa de piedra artificial con sílica cristalina es singularmente mortal. Desde finales de la década de 1990, muchos trabajadores que fabrican piedra artificial en Italia, Israel, España, Australia y China han muerto de silicosis acelerada o aguda.
En cuestión de pocos años desde que las losas de piedra artificial con sílica cristalina desplazan a la piedra natural en cualquier mercado geográfico de fabricantes humanos de encimeras, pronto sigue una epidemia de silicosis acelerada por piedra artificial. En 1987, César Stone abrió la primera fábrica de producción de losas de piedra artificial en Israel. A medida que César Stone se hizo popular en Israel y desplazó a la piedra natural en el mercado, comenzó a surgir una nueva enfermedad hoy conocida como silicosis acelerada por piedra artificial. Según un destacado artículo médico israelí publicado en 2012 por el Dr. Kramer, originalmente llamada silicosis César Stone, para 1997 el primer trabajador que fabricaba encimeras con César Stone desarrolló silicosis acelerada por piedra artificial. Y para 2010 24 trabajadores más la tenían, con 10 que recibieron trasplantes de pulmón. De manera similar en España, Cosentino abrió su primera fábrica de producción de losas de piedra artificial en 1988 y para 2011 médicos españoles informaron que 25 trabajadores de Cosentino habían desarrollado silicosis por piedra artificial. Y en 2012, otro médico español informó que otros 255 pacientes también la padecían. Esto finalmente resultó en la condena penal en España de Cosentino como empresa en 2019 por no advertir a los trabajadores de fabricación sobre los peligros de la piedra artificial, lo que les causó silicosis mortal y más tarde, en 2023, la condena penal en España de Francisco Cosentino por delitos similares. Los productores extranjeros de losas de piedra artificial con sílica cristalina en países como China y Vietnam experimentaron brotes similares, dado que el mercado australiano de fabricación de encimeras de piedra natural fue capturado por los productores extranjeros de losas de piedra artificial con sílica cristalina unos años antes de que esto ocurriera en Estados Unidos, pues el siguiente brote de silicosis por piedra artificial fue en Australia. En 2019, Australia informó 260 casos de silicosis por piedra artificial, seguidos en 2022 por otros 579 casos. Tras pruebas extensas, revisión y análisis de SafeWork Australia, concluyó que los métodos con agua y otros controles de ingeniería no previenen la enfermedad durante la fabricación de encimeras de piedra artificial. Y si no se tomaba ninguna medida, estimaron que 100.000 fabricadores australianos contraerían silicosis y que más de 10.000 desarrollarían cáncer de pulmón por piedra artificial. Como resultado, en 2024 Australia prohibió la importación y el uso de piedra artificial. El primer caso de silicosis por piedra artificial en Estados Unidos se informó en 2015 en Texas. Sin embargo, California se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos y a la enfermedad ahora se está propagando rápidamente a otros estados. A medida que la losa de piedra artificial con sílica cristalina se hace popular en cada mercado geográfico, desplaza la piedra natural y las tasas de silicosis en los trabajadores de fabricación aumentan rápidamente desde una línea base de cero. California es simplemente el primer estado de Estados Unidos donde la piedra artificial se volvió popular. El Departamento de Salud Público de California mantiene ahora un panel de control de silicosis por piedra artificial que rastrea la epidemia de silicosis por piedra artificial en California. El panel se actualiza semanalmente y rastrea diagnósticos y muertes. La epidemia en California comenzó en 2019 con tan solo 13 casos, aumentando cada año, y a la fecha de esta semana, el número de casos confirmados ahora es una cifra asombrosa de 551. Los datos muestran una epidemia que empeora rápidamente. Otros estados también están viendo aumentos de silicosis por piedra artificial a medida que crece allí la demanda de encimeras de piedra artificial. Sin embargo, ninguno tiene un programa de seguimiento como el del Departamento de Salud Público de California, pero por ejemplo, Massachusetts emitió su primera alerta en diciembre de 2025. La petición de WOMA está bien investigada. Para respaldar su petición, los más de 600 médicos de medicina ocupacional de WOMA de los 7 estados occidentales de California, Arizona, Hawái, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México se basan en más de 100 estudios médicos y científicos publicados y revisados por pares durante los últimos 10 años centrados en la epidemia de silicosis por piedra artificial. Por lo tanto, han solicitado a la Junta de Normas de Calosha que revise urgentemente la sección 5204 del título 8 del Código de Reglamentos de California con el fin de prohibir toda fabricación e instalación de encimeras hechas con losas de piedra artificial que contengan más del 1% de sílica cristalina debido a la persistente epidemia de silicosis entre los trabajadores de fabricación de encimeras en California expuestos al polvo de dichos productos. Basándose en la literatura publicada y en herramientas de seguimiento epidemiológico, WOMA dice claramente que las losas de piedra artificial con sílica cristalina son demasiado tóxicas y peligrosas para fabricarlas en encimeras o instalarlas de manera segura, incluso con supervisión y cumplimiento de las normas laborales.
abogan por la prohibición acelerada de las losas de sílica cristalina para detener la epidemia y reemplazar el mercado con alternativas seguras. Nos recuerdan que según NIOSH, OSHA e innumerables estudios mundiales revisados por pares, el método más eficaz para prevenir la enfermedad ocupacional es la eliminación de productos peligrosos y la sustitución por materiales más seguros. Sin embargo, a pesar de esta evidencia absolutamente clara proveniente de cientos de médicos especialistas reales que han dedicado más de 10 años a investigar la epidemia de silicosis por piedra artificial, los grupos de presión detrás del proyecto de ley HR 5437, que entre otras cosas opera como un rescate para los productores extranjeros de las losas de piedra artificial, afirman absurdamente que la piedra artificial con sílica cristalina no es intrínsecamente peligrosa. Así que de nuevo, los médicos ocupacionales de Estados Unidos y del mundo sostienen que la piedra artificial con sílica cristalina es demasiado tóxica para que sea fabricada por trabajadores humanos bajo cualquier condición. Y sin embargo, esos grupos de presión de productores extranjeros de losas afirman que el producto intrínsecamente no es peligroso. ¿Usted a quién le va a creer? WOMA, un grupo médico calificado y experto, señala que esos mismos productores extranjeros de losas de piedra artificial y proveedores ya producen y venden losas de vidrio reciclado hechas de sílica amorfa, que es mucho más segura, pero tiene la misma apariencia y calidad que la piedra artificial tóxica con sílica cristalina. Este producto ya se vende en Estados Unidos y es lo único que se vende en Australia desde que se prohibió allí la comercialización de piedra artificial con sílica cristalina. Les insto a todos a comunicarse con la Junta de Normas de Calosha y con el gobernador Newsom para pedirles que apoyen y adopten la petición de WOMA para prohibir la piedra artificial con sílica cristalina en California y ojalá pronto en el resto de Estados Unidos. Les insto también a comunicarse con sus congresistas y a pedirles que rechacen el proyecto de ley HR 5437 que, de aprobarse, operaría como un rescate para los productores extranjeros de losas de piedra artificial y privaría a los trabajadores de fabricación de encimeras que padecen esta enfermedad mortal del derecho a demandar a los productores y distribuidores extranjeros de losas. Ese derecho constituye la única vía para que estos jóvenes trabajadores y sus familias puedan recibir compensación y la única forma, a falta de una prohibición nacional sobre la piedra artificial con sílica cristalina, de lograr que los productores extranjeros de losas dejen de inundar a los trabajadores estadounidenses con ese producto que es tan tóxico y mortal. Gracias por sintonizar este episodio del Polvo al Veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco de la firma legal Brighton Purcell LLP. Por favor recuerde compartir, darle me gusta y suscribirse a este canal. Manténgase atento a nuestro próximo episodio donde continuaremos nuestras discusiones sobre esta epidemia de sílica por la piedra artificial, así como los litigios asociados. Si usted habla inglés, lo invito a escuchar esta misma información en nuestro podcast From Dust to Verdict, conducido por mi amigo James Nevin. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio del Polvo al Veredicto. Hasta pronto. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.